Dicen, hablan de un sueño americano en muchos libros, en películas, en series, pero si vamos rebuscando y encontramos historias en nuestra tierra, pues nos encontramos a distintas personas que a lo largo de su vida y de su trayectoria pues están teniendo la oportunidad de salir de su tierra natal, llevándola por bandera allá a por donde le da la vida. Y encima, si hablamos también de deporte, unimos sueño americano, unimos baloncesto, unimos Granada, pues en ese cóctel tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Ramón Díaz, bienvenido a la redacción de Granada Digital. Muchas gracias por la invitación, la verdad, siempre que vuelvo a Granada es un gusto poder encontrarme con vosotros y bueno, compartir un ratito de charla, de baloncesto, de deporte, de Granada, así que encantado de estar aquí con vosotros. Acabas de llegar hace bien poquito, ¿qué Granada te has encontrado? Porque entre el calor que está haciendo y que no paramos, o sea, a partir de la Semana Santa, ya lo sabes tú, Ramón, Granada se vuelve totalmente loca y una ciudad en ebullición. Bueno, para mí volver a Granada es increíble, ¿no? Volver a mi casa, volver a mi tierra, ver a mis amigos, mi familia, no puedo decir nada de cosas bonitas y buenas de mi ciudad, ¿no? Desgraciadamente, deportivamente, no están pasando por el mejor momento ninguno de los dos equipos, pero esperemos que el fútbol este fin de semana nos dé grandes noticias. Pero nada, te digo, agradecido de estar aquí. Yo, para que la gente te ponga un poco en situación, porque la gente del mundo del baloncesto te sitúa. La gente del mundo del deporte puede llegar a sonarle Ramón Díaz, que con esa aventura que estás haciendo tanto en tierras mexicanas, con la selección canadiense, que ahora te iremos preguntando un poco, pero que te sitúen también, ¿no? Un hombre de cantera, un jugador de baloncesto que empieza muy jovencito. Bueno. A mí alguna que otra paliza me ha dado, Ramón. Jugador de la cantera del CB Granada, que pronto le pica esto de mandar. A lo mejor y poquito a poco va escalando en todo el escalafón de la cantera del CB y de la Fundación CB Granada, y que Sergio Valdomillo decide que te vayas con él. Mira, voy a contar un poquito la historia porque creo que nunca la he contado entera aquí en mi tierra, ¿no? Lo primero, un granadino y orgulloso de representar la bandera de Granada por todos los rincones que el baloncesto me ha permitido visitar. Pues segundo, un jugador de cantera que empezó en la cantera del CB Granada pues cuando tenía 11, 12 años, creo que he jugado en todas las categorías. Cuando estaba jugando en Liga EVA, pues por ciertas lesiones, porque también era un poco malo, pues no pude dar ese salto definitivo a jugar profesional y en ese momento decidí pues seguir mis estudios. Yo soy licenciado en Economía, pero a la misma vez tenía ese gusanillo del baloncesto de, oye, esto no puede terminar aquí. ¿Cómo puedo seguir ligado al baloncesto? Pues como muchos hacen, muchos jugadores empiezan a entrenar, me empezó a picar más el gusanillo, conseguí sacarme los 3 títulos de entrenador nacional que hay en la Federación Española y volví a pasar por todas las categorías del CB Granada, desde entrenar minibásquet a finalizar entrenando Liga EVA. Cuando los problemas del 2000, ya ni me acuerdo... Qué lejos está eso ya, ¿eh? Qué lejos, y qué bueno que esté tan lejos. Hacen que el club desaparezca. Sergio Valdomillo me invitó a irme a Raca, que fue una temporada donde casi conseguimos subir en ese momento a División 2, que creo que se llamaba en aquel entonces, y justo ahí Sergio ficha en México y me da la oportunidad de irme con él de asistente y ahí empieza a cambiar todo. ¿Cómo es esa conversación? Pues mira, es surrealista, si te soy sincero. Yo me acuerdo, oye Ramón, vuelvo a México, solo va a ser un mes. Esa es la frase maravillosa. Solo va a ser un mes, va a vivir una experiencia, vamos a un campeonato de América, no tenemos nada que perder, vamos, disfrutamos y después nos volvemos a Granada. Total, yo estaba a punto de casarme con mi mujer, con mi actual mujer, yo tenía mi negocio propio en Granada que no tenía nada que ver con baloncesto. Total, que llego a casa, ha surgido esta posibilidad, ¿cómo lo veis? Vete, píllate unas vacaciones de un mes, vive la experiencia, disfruta y nos vemos aquí dentro de un mes. El problema es que ese mes han sido 12 años y medio. 2025, ¿no? 2025. Me fui en el verano de 2013 y acabo de llegar hace 10 días. ¿Por qué? ¿Te quedas? Pues me quedo porque todo cambió ese verano, ¿no? Todo cambió. Fuimos campeones de América. Por X circunstancias tuve que dirigir la final y la ganamos. Mi nombre empezó a ponerse en las grandes pantallas de México. Fichamos nuevamente los dos por uno de los mejores equipos de México. Después fichamos por uno de los mejores equipos de Latinoamérica en Venezuela. Ahí apareció Capitanes, que quiso darme la oportunidad de ser el primer entrenador. Ficho con ellos, 2 subcampeonatos, una Final Four, y de ahí
la NBA se fija en capitanes para ser el equipo que represente a Latinoamérica dentro del mundo NBA. Entonces ha sido como todo muy rápido, pero tú lo has dicho, un sueño. Es que estamos hablando de las siglas de RACA a las siglas NBA, es que el salto es impresionante y además que para que la gente también se sitúe, ese salto que dices de capitanes para ser ese representante del baloncesto mexicano en los Estados Unidos es competir en la G-League, ¿no? Que es la liga de desarrollo de jugadores donde esas jóvenes estrellas, algunas no tan jóvenes, pues juegan muy duro para intentar tener una oportunidad de llegar a tener unos minutos en la NBA o donde sea. Entonces al final una liga muy fuerte. Mira, yo para que la gente lo entienda, y he tenido que explicarlo mucho estos últimos años en Latinoamérica, hace 2 temporadas, en el partido inicial, en el Opening Night de NBA, el 50% de los jugadores que estaban pisando la cancha habían jugado mínimo un partido en la G-League. O sea, está hablando que cada vez más se utiliza la G-League para darle ese proceso que a veces algunos jugadores necesitan para dar el salto a la NBA, pero cada vez hay más nivel de entrenadores, muchísimo talento. Para mí una liga increíblemente atractiva, sobre todo por el talento de los jugadores, ¿no? Porque puedes encontrarte a jugadores que van a meter 20 o 30 puntos en los próximos años en NBA. Madre mía. ¿Cómo pasas de decirle que es un mes a todo este tiempo? No solo a tu mujer, sino también a tu familia, a tus amigos, a tu mundo, ¿no? Porque al final la comunidad granadina de baloncesto nos conocemos todos y al final cuando de repente dicen, no, que Ramón se va a México, que se va a México, de verdad. ¿Cómo se gestiona eso también, siendo tan granadino como eres? Pues mira, para mí fue fácil al principio, ¿no? Porque para los que tenemos el sueño de poder dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que amamos, era imposible decir que no. O sea, para mí era un sueño hecho realidad. Sí que es verdad que conforme ha ido avanzando, sí que he tenido que sacrificar muchas cosas. Y eso es la parte fea que no todo el mundo ve, ¿no? Y después te dicen, pues el típico granadino, Ramón, qué suerte tienes. Y digo, sí, hombre, suerte tuve cuando me fui. Lo que ha sido duro es mantenerte 12 años allí, donde pierdes bodas de tus amigos, donde hay personas que se hacen mayores que no tienen la suerte de poder despedirte de ellos, pues porque es que no te da tiempo ni a montarte en un avión y venir aquí a decir adiós. Yo llegué a perderme el nacimiento de mi primer hijo. Ostras. Por el baloncesto. Entonces ese tipo de cosas nadie las ve. Entonces yo creo que es el sacrificio que algunas personas somos capaces de hacer, pues para cumplir realmente nuestros sueños. Madre mía, suena muy fuerte todo eso. Y luego hay también gente que no lo comprende, ¿eh? Sí, no. Pero bueno, esto ya es cada quien. Claro. Yo hubiese venido a ver el nacimiento de mi hijo si no hubiese querido salir tan rápido, el cabrón. Y luego, Ramón, que está el choque cultural, ¿no? Porque luego también sales de una ciudad como Granada, que creo que tiene su propia idiosincrasia, que tiene su propia personalidad, ¿no? ¿Y qué te encuentras allí? ¿Qué gente te encuentras en México? Pues mira, lo primero me sorprende, ¿no? Pues cuando la primera vez que escucho, oye, nos vamos a entrenar a México, perdón que lo diga ahora, ¿no? Lo digo con mucha confianza porque amo a México y México es parte de mi vida y lo será para siempre. Pero pensaba que el nivel de baloncesto no era tan alto como después me encontré. Es verdad que el desarrollo, las planificaciones, la formación no está al nivel que me hubiese gustado, pero nos encontramos con una selección, por ejemplo, como jugadores como Gustavo Ayón, que terminó jugando en el Real Madrid siendo uno de los jugadores más importantes de la Euroliga, Jorge Gutiérrez, Juan Toscano, jugadores que han jugado en la NBA, Paco Cruz, que ha hecho una carrera en Europa increíble, que también estuvo en la CB. Entonces me sorprendió ese nivel de baloncesto que había sin de verdad haber un plan. Entonces dijimos, si aquí somos capaces de trabajar, si somos capaces de traernos esa metodología de baloncesto español y somos capaces de desarrollarla, podemos sacar muy buenos jugadores y podemos tener muy buenos resultados. Y creo que fue parte del éxito que después me dio a mí acceso a poder entrenar en Capitanes. Algo que hemos visto en todos estos vídeos, sobre todo en esos vídeos de despedida en el que se te despide ahí tú tocando ese bombo ahí con la gente, quería preguntarte también por la cultura baloncestística, ¿no? Porque mucha gente piensa que México, como muchos países de Estados Unidos, quitando los Estados Unidos y Canadá, son gente muy centrada en el fútbol, ¿no? El fútbol está en todo, sus ídolos son futbolistas. ¿Qué choque cultural también con eso? ¿Qué afición te encontraste también? Pues mira, es verdad que es un país futbolero. Eso no lo vamos a negar, y el fútbol es el primer deporte del país y después está entre el béisbol y el baloncesto. Pero me he encontrado un país donde el que es aficionado a cualquier deporte es aficionado de verdad. O sea, es apasionado, se entrega, y la prueba es, pues, por ejemplo, yo pongo 2 ejemplos.
muy claro. En 2015, el preolímpico que vivimos, que se celebró en Ciudad de México para clasificar a la Olimpiada de 2016, que nos quedamos fuera porque Argentina nos ganó en semifinales, o sea, lo que yo viví en ese pabellón, o sea, no tiene palabra, no tiene nombre, o sea, hablaron de 20.000 personas gritando, apoyando, o sea, una sensación de verdad difícil de describir a veces, ¿no? Y que se ha trasladado un poco a Capitanes. Este año hemos batido el récord de asistencia en un pabellón en NBA G League, con más de 19.000 personas. Jugamos en un pabellón que equipos de NBA querrían tener dentro de sus instalaciones. O sea, una pasada, o sea, hay cultura de baloncesto, hay cultura de deporte. México está muy chulo. Estás en la selección, tienes esa oportunidad, como dices, de ir a Venezuela y de repente viene esa gran oportunidad de irte a Capitanes. Me gustaría también saber un poco de ese viaje, ¿no? De ese Capitanes que te encuentras el primer día con tu maleta, llegas, dejas las cosas y empiezas a trabajar. Entiendo que ya conocerías evidentemente al club. ¿A qué Capitanes deja Ramón Díaz después de anunciar que va a parar un tiempecillo por lo menos por allí? Pues mira, es curioso, ¿no? Porque esto tampoco lo sabe mucha gente, pero Capitanes, cuando yo firmo con ellos, es el primer año de existencia de Capitanes. No era un club que estaba instituido dentro de la liga. Esto es un proyecto de un joven empresario mexicano que se llama Moisés Cosío. Es un aficionado loco por el baloncesto, que en el partido de despedida de Kobe Bryant le dijo a un amigo suyo: yo necesito hacer algo en Ciudad de México para ayudar a los jóvenes a que se enganchen a este deporte tan bonito que me ha hecho hoy poder estar aquí viendo el partido de despedida de Kobe Bryant. Y esa idea loca que tenía en la cabeza, montó un equipo, a través de unos conocidos me llamaron para hacer una entrevista con él y estuvimos volando o platicando, como dicen los mexicanos, durante 30 minutos y me dijo: no necesito más, quiero que sea el entrenador. Y le digo: ¿pero cómo que no necesitas más? Me dice: no me digas el qué, te quiero, te quiero. Y o sea, fue como una conexión muy bonita, ¿no? Porque él no me hablaba de quiero ganar, quiero tener un equipo, no. Él me decía: Ramón, lo único que quiero es impactar. ¿Cómo podemos a través del baloncesto impactar en los jóvenes, en los niños y niñas de Ciudad de México? Quiero que mañana el niño que vaya por ahí jugando baloncesto vaya ilusionado con su gorra y con su camiseta de Capitanes, de quiero ser el próximo Gustavo Ayón, quiero ser el próximo Orlando Méndez. Eso es lo que él quería y eso es muy bonito. Eso es muy bonito, entonces a mí me llenó. Nunca en la vida me ha presionado con ningún resultado. Él solo me hablaba de seguir creciendo, de seguir aumentando la masa social. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente hemos ido teniendo buenos resultados deportivos, que quieras que no, pues ayuda a que esa masa social vaya creciendo y te vaya arropando, ¿no? O sea, habéis visto los vídeos de la despedida, o sea, ha sido una puñetera pasada, o sea, para mí ha sido muy difícil decir adiós, ¿no? ¿Ha sido duro? Muy duro, muy duro. Muy duro porque cuando te sientes querido en un sitio, cuando económicamente te pagan bien, cuando disfrutas del baloncesto que se juega en esa liga, es difícil explicar, me quiero ir. Pero yo creo que soy de las personas que piensan que hay que saber cerrar ciclos cuando estás en el lado positivo. O sea, a mí no me gustaría o no me hubiese gustado irme de Capitanes porque hubiese tenido una mala temporada, que pueden pasar porque los resultados dentro del deporte al final no puedes manejarlos como quisiéramos los entrenadores, o el trabajo que haces a veces no se refleja en el resultado, y no quería irme así de Capitanes. Entonces creo que después de 8 increíbles años con ellos, donde hemos conseguido cosas que jamás en la vida hubiésemos pensado, llegó el momento de intentar dar un paso más en mi carrera deportiva. ¿Qué baloncesto te gustaría ver en México en los próximos años? Si alguna vez vuelves allí a echar un tiempo a entrenar o a disfrutar del baloncesto, ¿por dónde crees que tiene que mejorar ese baloncesto? Pues mira, me gustaría dos cosas. Uno, que se unieran más. Cuando digo unirse más me refiero a nivel federativo, a nivel liga, a nivel clubes. Allí el problema es que cada quien quiere hacer la guerra por su cuenta. Entonces tienen, como yo los llamo, les digo a ellos muchas veces, sus pequeños chiringuitos, donde si lo uniéramos todo y empujáramos en la misma dirección, podríamos cambiar de verdad el baloncesto mexicano, porque es un país con una población grandísima, donde hay la gente cree que en México solo hay jugadores pequeñitos, pero lo que hay en la parte del norte del país hay muchísima influencia estadounidense, por lo que hay jugadores, no voy a decir como en Estados Unidos o en Canadá, pero jugadores altos, donde se podrían desarrollar y podrían salir buenos jugadores. Y la segunda, por supuesto, me encantaría ver a Capitanes cumpliendo el sueño de tener equipo NBA. O sea, ese es el último
A ese partido vas, ¿no? Por supuesto, o sea, sería para mí imperdible. Aparte tengo una promesa con el dueño del equipo, así que algún día la contaré si se cumple, pero sí, por supuesto que me encantaría estar allí, para mí sería increíble verlo en la NBA. Estás en México y te llaman a la puerta para pasar por encima de los Estados Unidos e irte a Canadá, y encima con un nombre propio que yo creo que ahora también todos los amantes del baloncesto, por lo menos quienes seguimos el baloncesto internacional, lo tenemos en boca. Jordi Fernández, también, o sea, se pone a los mandos de la selección de Canadá, selección que está efervescente, que está creciendo, que cada vez tiene más protagonistas. El último MVP de la NBA es de allí, es la gran estrella de la selección y de los Oklahoma City Thunder. ¿Cómo es esa llamada también de un entrenador que está en la sonda, que estaba en ese momento en la sonda de ser el primer entrenador español de la historia en la NBA antes de fichar por Brooklyn? ¿Y cómo es esa llamada? Pues mira, esta es otra de las historias locas de Ramón, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice... Estás para un libro, ¿eh? Te lo prometo, hay mucha gente que me dice, no, bueno, ¿y desde cuándo eres amigo de Jordi? Y digo, pues que no soy amigo de Jordi. Y dice, pero oye, ¿y cómo termina en Canadá? Y digo, pues mira, lo voy a contar tranquilamente y cómo sucedió. El año que Capitanes pasa de jugar a la Liga Nacional a la G-League, ¿qué hace Ramón Díaz? Oye, me tengo que empapar de esta nueva liga, necesito tendencias de juego, no sé, 1000 cosas, necesito información. ¿Quién es el único español que ha entrenado a la liga? Jordi Fernández. Ramón Díaz, tienes que buscar el teléfono de Jordi Fernández, llamarlo. ¿Qué pierdes? Nada. Y así soy yo. Total, que conseguí el teléfono de Jordi, le escribo, oye, soy Ramón Díaz, entrenador tal, bla, 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 y me llama al minuto. Hola Ramón, ¿qué necesitas? Le cuento la historia. No sé si conoces a Jordi. Personalmente no, pero sé que cuando lo conozcas personalmente vas a entender más esto. O sea, es una persona que es increíble. O sea, tiene un corazón gigante. O sea, me ha ayudado desde el segundo uno sin conocerme absolutamente de nada. Me mandó vídeos, me mandó entrenamientos. Ha estado siempre durante estos 4 años que hemos estado en G-League resolviéndome dudas. Entonces empezamos a tener una relación laboral donde él me ayudaba prácticamente en todos los pasos que iba dando. Totalmente, totalmente. Y un día pues me llama y me dice, oye Ramón, que la federación está buscando un entrenador para intentar trasladar toda la idea del equipo senior a los U19, U18, U17, y he propuesto tu nombre. Yo, coño, espérate que ponga los pies en el suelo, que todavía puede ser que me caiga. Y le digo, ¿y esto? Y me dice, mira, yo te voy a ser sincero, o sea, yo no sé si vas a ser, hay que pasar una entrevista, hay que pasar tal, pero llevamos 3 años donde sé que conoces perfectamente todo lo que hago en la cancha, porque sé que lo intentas trasladar a tu equipo y tienes la misma filosofía ofensiva que tengo yo, entonces he pensado que es mejor persona que pueda entender y que tenga la capacidad de hacerlo. Sé cómo estás entrenando, sé lo que hablan los jugadores de ti dentro del mundo NBA, creo que puede ser el perfecto. Y así fue como empecé el proceso con Canadá, como empecé las entrevistas, que yo, te soy sincero, jamás pensé que me iban a decir que sí, y ahí seguimos trabajando con ellos y luchando, que este verano tenemos Mundial U19. Verano entretenido, me da a mí. Verano muy entretenido. Dentro de 10 días vuelo para Toronto, que tenemos un training camp cortito, y después volamos a París, que tenemos un torneo allí con Francia, y de ahí ya a Suiza a jugar el Mundial. Madre mía. Te pregunto, igual que te he preguntado con Canadá, ¿cómo es el baloncesto de Canadá? ¿Cómo es la cultura baloncestística de Canadá, que estamos viendo cómo está creciendo en los últimos años, como hemos dicho antes, que ha pasado de ser una selección desconocida para muchos a convertirse siempre, por lo menos en los últimos años y en los pasados Juegos Olímpicos, en una seria candidata a llevarse la medalla? Creo que tiene un futuro increíble, ¿no? Si tuviera que compararlo últimamente con lo que he tocado, es lo opuesto a México, ¿no? O sea, ellos tienen los físicos, el atleticismo, los presupuestos, la infraestructura, les falta ese grado de competitividad que todavía no han generado, ¿no? No es una selección, como digo yo, que muerda. Y yo creo que ese es el hecho de que Jordi estuviera allí, el hecho de que me llevaran a mí, ¿no? Para intentar generar ese grado de competitividad, a base de entrenamiento, a base de planificaciones, trasladar ese talento que tienen natural del jugador, ese talento que tienen muy americano por la cultura de baloncesto yankee en ellos, ¿no? Donde tienen mucho talento, pero les falta pues jugar en equipo, ser competitivos, y creo que bueno, pues conforme vayan avanzando y como los planes vayan sucediéndose, van a estar seguros entre las
5 selecciones todos los años, potencia mundial. Para que la gente sea un poco consciente, ya llegando a la parte final, terminará este Mundial U19 y Ramón Díaz no tendrá equipo. Eso es algo que de momento, a día de hoy, es la realidad. Y claro, la gente, igual que te han dicho de que eres amigo de Jordi Fernández, pues ya todo el mundo empieza con los nombres, que a dónde va a ir Ramón Díaz, que dónde cuál, que cuál, que... ¿Cómo lo asumes ahora mismo que cuando termine ese Mundial en el que ahora mismo estás totalmente metido y centrado? ¿Cómo piensas el día después? ¿Irte de vacaciones y descansar o cómo lo quieres gestionar? Pues mira, es complicado saberlo, ¿no? Porque te voy a responder como le digo a mi mujer. Tenemos que ir día a día, tenemos que ir paso a paso porque una llamada puede cambiarlo todo y ya lo he visto en el pasado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar tranquilo, ¿no? Voy a contar una cosa que creo que es importante y últimamente hago mucha reflexión. Desde que estoy trabajando con una psicóloga hace 1 año y medio, me ha enseñado a valorar que no hay que pensar tanto en el futuro, en que tenemos que vivir mucho más el presente. Tengo un presente increíble, tengo una familia increíble, tengo 2 niños soñados, me siento afortunado por todo lo que he vivido, por lo que me tenga que vivir este verano. Entonces, pensar en dónde voy a estar el año que viene, por supuesto que te pasa por la cabeza, pero lo verdaderamente importante es estar centrado en el proceso que voy a vivir este verano con Canadá, en intentar hacerlo lo mejor posible. Y después, lo peor que me podría pasar es que me vaya de vacaciones con mi familia 1 mes. Qué problema, ¿eh? Qué problema. Entonces, a disfrutar y lo que tenga que venir, que venga. Claro, porque la gente tiene que ser muy consciente que, por ejemplo, el mismo Jordi Fernández es un claro ejemplo de la larga carrera de fondo que es el trabajar del baloncesto allí, y que cuando entras en ese sitio, cuando eres un privilegiado y que consigues esa llamada y te lo has currado y demás, es tan larga la carrera en la que tienes que ir día a día, porque es que si no te sales del carril. No, por supuesto, y el ejemplo para mí fue el año pasado, que fue por lo que empecé a trabajar con esta psicóloga, ¿no? Cuando ver que todo va demasiado rápido, que se suceden cosas que ni tú mismo eres capaz de controlar, empieza a agobiarte, empieza esta llamada, esta entrevista, este equipo. O sea, tu cabeza se empieza a ir del presente, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a perder el norte, ¿no? Entonces yo creo que volver a decir, oye, aquí estoy, me está yendo bien, los pasitos que tengo que dar, si quiero llegar a ser entrenador de NBA, porque no lo voy a negar, o sea, para mí es un sueño poder sentarme algún día ahí en un banquillo de NBA. Sé que tengo que hacer todavía un recorrido muy largo, tengo que pasar por muchas posiciones dentro de un staff de NBA para algún día poder optar o soñar con poder sentarme ahí, ¿no? Entonces, creo que, como te he dicho anteriormente, vivir el día a día, esperar esa llamada, y si no llega, me siento un triunfador, pues para mí eso de fracaso, no. Fracaso sería no tener familia, no tener trabajo. O sea, yo ya podía decir, has cumplido mucho más de lo que jamás pensé. Entonces me siento de verdad un privilegiado. Hemos esperado más de 75 años para tener un entrenador español en la NBA. Creo que podemos esperar un poco para tener el primer granadino, que estaría más que bien. Ya para terminar, te he preguntado por el baloncesto mexicano, por el baloncesto canadiense. Te voy a preguntar por el baloncesto granadino. ¿Cómo ve Ramón Díaz el baloncesto granadino desde la distancia? Pues mira, este año un poco triste, no te voy a engañar, ¿no? Pero no solo por el baloncesto granadino, sino por 2 personas que sabéis perfectamente que son más que amigos, ¿no? Que Óscar Fernández y Pablo Pi. Creo que el trabajo que han hecho en estos últimos 12 años ha sido espectacular, cada quien desde su área, pero han luchado juntos por devolverle a Granada el baloncesto en la ACB. Y tengo la sensación de que no se lo estamos agradeciendo lo suficiente como granadinos. O sea, Granada no tenía equipo. Granada tiene unas deficiencias grandes en muchas cosas y tenemos otras virtudes muy grandes en otras cosas, pero es muy difícil mantenerte en ACB sin el apoyo de empresas privadas, de instituciones públicas, de las propias personas que vamos al pabellón. Si nos quejamos de que si el abono vale 10 euros más caro, si no compramos el merchandising, si la institución de tal no... Perdón, ¿queremos equipo en ACB? Tenemos que empujar todo. Le voy a decir lo mismo que le digo a los mexicanos. ¿Queréis cambiar el baloncesto de Granada? Empujamos todos juntos. Eso sería el mensaje que yo le diría a mi afición, a mi ciudad. ¿Queremos? Juntos. ¿No queréis? No pasa nada. Esto es lo que tenemos y va a ser difícil si no empujamos más que esto cambie. Ahora mismo pues somos un equipo bajo de la ACB o un equipo alto de la LES, y esa es la realidad del baloncesto granadino a día de hoy. Yo me siento orgullosísimo de que podamos estar ahí. ¿Me gustaría que fuéramos para arriba? 100%,
como aficionado el primero, como entrenador el segundo y como gran amigo de ellos que soy. Ahora, ¿estamos dispuestos todos a empujar? Esa es la gran pregunta. Es una gran pregunta, Ramón. Yo creo que se le está haciendo mucha gente de cara a lo que vaya a pasar el año que viene en ese regreso a la primera federación. Y nada, pues es que expectantes nos vas a tener de todo lo que tienes por vivir. Estaremos atentos de lo que vas a hacer en ese Mundial U19, que disfrutes de estos días en Granada, que cojas energía, te pongas moreno, ¿no? Porque allí a lo mejor no vas a tener tanto sol, ¿no? No, en Toronto y en Suiza creo que sol. No. Esta semanita te prometo que la voy a aprovechar bien aquí y voy a disfrutar de los amigos y de mi ciudad. Pues Ramón Díaz, la mayor de las suertes, que disfrutes y que sigamos teniendo la palabra de baloncesto y que ojalá estas últimas palabras que has dicho sobre la intención que debemos tener todos los granadinos, que salga de un granadino que ha tenido que salir y verlo todo desde fuera, pues sirvan un poco, ¿no? Para animarnos a que el año que viene el baloncesto sea diferente en Granada y queramos que lo que se ha creado entre unos locos, ¿no? Como muchas veces ha dicho Oscar Fernández Arenas, entre esos 4 locos, se vaya sentando las bases de una hegemonía, por lo menos en el baloncesto granadino, que no tengamos que estar pensando como hace 12, 13 años de dónde iban a entrenar los niños, de si íbamos a volver a tener un equipo de baloncesto, y que nos han regalado 3 muy bonitos años. 12 para mí, la verdad, porque ver todo el proceso que ha habido es increíble. No nos olvidemos de la masa social de niños que tenemos, que tienen. Digo tenemos porque me siento súper identificado con el equipo de mi vida, pero me parece increíble lo que tenemos. Vamos a por más. Ramón Díaz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre.